abandonó su carrera para no hacer nada. Cuando mencioné el divorcio, empezó a suplicarme que la recuperara. Tengo 40 años y he estado casado durante 15 con mi esposa, de 38. Hasta hace 3 años, sentía que íbamos por el camino correcto. Acabábamos de terminar de pagar la hipoteca de una casa de 3 habitaciones en una zona decente. Yo trabajaba como constructor autónomo, dejándome la piel en jornadas de más de 60 horas semanales, lloviera o hiciera sol, levantando mi empresa desde cero hasta facturar cerca de 100.000 al año. Empecé solo, con una furgoneta vieja y tomando cualquier trabajo que se presentara, reformas de baños, muros de jardín, reparaciones de chapuzas domésticas, cualquier cosa que me ayudara a ganarme un nombre. No pude costearme estudios técnicos, así que tuve que aprender cometiendo errores y corrigiéndolos por mi cuenta, muchas veces sin cobrar, solo para no perder la confianza de los clientes. 2 años estuve así. Para el 5.º año, ya tenía un equipo formado. 3 buenos trabajadores que sabían lo que hacían y que eran puntuales. Martín, mi carpintero principal, podía montar una ampliación de vivienda con los ojos cerrados. Óscar se encargaba de todo lo eléctrico, siempre impecable. Y Pablo, el fontanero, era capaz de solucionar cualquier fuga sin convertir la calle en una piscina. Funcionábamos como un reloj suizo. Hacíamos reformas completas y ganábamos buen dinero. Mi esposa, Clara, trabajaba en gestión sanitaria y ganaba 50.000. Por primera vez, no vivíamos con el agua al cuello. Respirábamos tranquilos. Habíamos llegado hasta ahí con sacrificios, años ahorrando hasta la última moneda, comiendo lo mínimo para poder adelantar cuotas. Y el negocio empezaba a consolidarse. Tenía lista de espera de 6 meses para instalaciones de cocinas personalizadas, una señal clara de que las cosas iban bien. Clara parecía contenta. Le contaba a sus amigas que ya no teníamos deudas, salvo la casa. Decía con orgullo que su marido era dueño de su empresa, alguien que se ganaba la vida con sus propias manos, mientras otros pasaban el día tras un escritorio. Incluso me ayudaba con la facturación cuando yo no daba abasto. Me preparaba la comida para el trabajo, hablaba bien de mí. En serio, valoraba el esfuerzo, o eso creía. Con el tiempo empecé a notar ciertos detalles cuando salíamos con otras parejas. Clara se fijaba mucho en el estilo de vida de los demás. Un amigo, Julián, vivía en una casa más grande con su esposa, pero debían hasta el aire que respiraban. La novia de mi socio, Sergio, conducía un coche de lujo financiado al 19% de interés. Sergio me enseñó los papeles un día. Pagaba 600 al mes durante 7 años por algo que en 3 valdría la mitad. Puro absurdo. Pero se veía bien en Instagram. Clara, que solía burlarse de quienes compraban más allá de sus posibilidades, de pronto cambió. Ya no se conformaba con lo que teníamos. Empezó a compararse con los demás, como si todo esto fuera una competencia y yo no me hubiera enterado. Al principio eran comentarios sueltos. ¿Qué cocina tan bonita tiene mi amiga?, decía al volver. ¿O te fijaste qué grande era la habitación principal? Poco después, seguía cuentas de decoración lujosa en redes y guardaba imágenes de cocinas que costaban más que un auto nuevo. Yo no me preocupé, pensé que era como todo el mundo, soñando despierta. Estaba tan metido en el trabajo que no vi lo que venía. Fue Javier, mi mejor amigo desde la secundaria, quien me dio el primer aviso. Estábamos tomando algo después de una jornada agotadora y me soltó: oye, Clara le ha estado preguntando a mi esposa cosas raras de nuestra hipoteca, de cuánto pagamos al mes y qué condiciones nos dieron. Yo lo tomé a la ligera. Error. No tenía idea de que ya estaba planeando el desastre. Empezó con búsquedas casuales en portales inmobiliarios los domingos por la mañana, mientras tomaba café. Al principio, casas similares a la nuestra. Luego, cada vez más grandes, cada vez más caras. Cuando le pregunté, me respondió riéndose: solo estoy viendo, cariño. Soñar no cuesta nada. El problema comenzó cuando empezó a ir a verlas en persona. Un día llegué del trabajo y la encontré arreglándose con su mejor vestido. ¿A dónde vas tan elegante? Voy a ver una casa con Laura, dijo. Laura es su hermana desempleada, 2 veces divorciada, que vive de pensiones alimenticias como si fueran un ingreso fijo. Eso ya debió haber sido una alarma. Volvió a casa eufórica, con una energía que no veía en ella desde hacía años, pero no por nosotros ni por lo que habíamos construido. Estaba encantada con una cocina con isla, garaje doble, vestidores enormes. Me mostró las fotos en su teléfono. 5 habitaciones, 3 baños, cocina de revista. Vi el precio, 700.000. Sentí un nudo en el estómago. Las cuotas mensuales superaban mis ingresos en los meses lentos. Incluso en los buenos, después de pagar impuestos, sueldos, materiales, nos comerían el 70% del ingreso neto. Le dije: es preciosa, pero está fuera de nuestro alcance. Y ahí la perdí. Se le transformó la cara. ¿Por qué siempre tienes que ser tan pesimista? Solo quería compartir algo lindo contigo. Ese fue el nuevo patrón. Ella visitaba casas imposibles, volvía exaltada, y yo era el aguafiestas por mencionar la realidad. Yo seguía partiéndome el lomo para sostener lo que teníamos y ella soñaba con una vida de lujos que no podíamos permitirnos. Hasta que un día me hizo acompañarla a una de esas visitas. La casa era espectacular, no voy a negarlo. 4 cocheras, cocina con isla más grande que mi camioneta,
una bañera que parecía una piscina. Pero mientras el agente hablaba de inversión a futuro, yo hacía cálculos en la cabeza. Para pagar eso tendría que duplicar mis ingresos, despedir a parte de mi equipo y trabajar todos los días del año sin descanso. Se lo dije. Su respuesta fue una puñalada. Si fueras realmente ambicioso, lo verías como una oportunidad para hacer crecer tu empresa. Ambición. Como si no hubiera sido suficiente romperme la espalda, construir una empresa desde cero, emplear a otros, alcanzar ingresos de 6 cifras en un oficio donde muchos no pasan de los 40.000. Pero para ella, no era suficiente. Todo empezó con pequeños comentarios de Clara sobre otras parejas que apostaban por su futuro y tomaban riesgos. Cada charla giraba en torno a lo que no teníamos, en lugar de reconocer todo lo que habíamos conseguido. Nuestra casa, esa que representaba años de esfuerzo, decisiones inteligentes y sacrificios, de repente le parecía demasiado pequeña. Me dejé llevar. Me dije a mí mismo que era una inversión, que los inmuebles siempre suben de valor, que quizá tenía razón y había que crecer. Vendimos nuestra casa y nos lanzamos por una de 700,000 libras. Pero no fui completamente ingenuo. Antes de firmar cualquier cosa, reorganicé mi empresa como una sociedad de responsabilidad limitada con mi nombre como único titular. Separé las cuentas personales de las del negocio, mejoré los registros contables, todo con el objetivo de proteger mi sustento si las cosas salían mal. El día que nos mudamos, no sentí alegría ni orgullo. Sentí náuseas. Era como firmar una condena. Javier me ayudó con la mudanza. Me apartó y me dijo en voz baja: «Hermano, espero que sepas lo que estás haciendo. Esto huele a error». Y no se equivocaba. Las cuotas hipotecarias nos asfixiaban. Mientras tanto, Clara compartía en redes sociales fotos de la cocina nueva, posando como si fuese la dueña de un palacio, mientras yo almorzaba fideos instantáneos para ahorrar. Vivir en esa casa era como usar un traje 2 tallas más chico, técnicamente posible, pero incómodo todo el tiempo. Cada mes, al escribir el cheque del banco, sentía que me drenaban la sangre. Empecé a rechazar invitaciones porque no podíamos costear salir. No compraba herramientas nuevas aunque las necesitara. Mis almuerzos venían del minimercado de la esquina. Cada céntimo contaba. La presión empezó a afectar mi trabajo. Cuando uno piensa todo el día en dinero, comete errores. Una vez, por intentar apurarme y ganar un proyecto extra, tuve que rehacer un trabajo de azulejos que me costó 800 libras en materiales y un fin de semana entero sin cobrar. Martín, mi carpintero principal, notó que estaba al límite y me preguntó si todo andaba bien. ¿Cómo explicarle que la obsesión de tu esposa por aparentarte está desmantelando todo? Clara, por otro lado, estaba encantada. Fotos constantes de nuestro nuevo hogar, invitaciones a amigas para tomar vino en la sala de estar lujosa, y siempre posando como la mente maestra detrás del supuesto éxito. Ya había probado un estilo de vida que no quería soltar. Apenas 3 meses después de mudarnos, empezó con que su auto, un Honda Civic de solo 3 años, ya no encajaba en nuestra nueva imagen. Una mañana, mientras miraba por la ventana, dijo: «Ese coche desentona completamente con esta casa». Como si el pobre vehículo hubiera insultado a sus antepasados. «Todos los vecinos tienen autos lindos. Es vergonzoso», añadió. Esto, viniendo de la misma mujer que decía que los coches solo servían para moverse. Pero aquí es donde entran en escena las verdaderas antagonistas, su hermana Laura y sus amigas Inés y Sara. Yo las llamaba el trío de la autocomplacencia. 3 mujeres que habían hecho de la inutilidad un estilo de vida. Cada jueves, al regresar del trabajo, las encontraba sentadas en mi cocina, bebiendo vino que yo había comprado y hablando como si fueran directivas de una firma de inversión. Laura, con 2 divorcios encima, sin empleo, usando la pensión como sueldo fijo y llamándolo libertad. Nunca trabajó de verdad, pero era la gurú de relaciones del grupo. Su experiencia laboral más larga fue de 6 meses en una tienda, renunciando porque el comercio era indigno. Inés, casada con un banquero, gastaba su tiempo comprando tonterías para mostrarlas en redes. Cada semana aparecía con una cartera nueva de diseñador, mientras daba sermones sobre valorarse a una misma. Zara, organizando su boda como si estuviera al mando de una operación militar, con tablas de Excel para organizar otras hojas de cálculo. Pasaba más tiempo eligiendo colores de centros de mesa que lo que mucha gente dedica a su profesión. Ellas eran las que le decían a Clara cómo debía comportarse un hombre de verdad. Sus reuniones semanales, noche de chicas, eran foros donde discutían cómo sus parejas no las valoraban lo suficiente. Después de una jornada de 12 horas colocando cimientos, llegaba a casa para encontrarme con ese club selecto hablando de lo poco que hacen los hombres hoy en día. Era una guerra psicológica silenciosa. Elogiaban a maridos que regalaban joyas costosas, hablaban de gestos románticos que costaban fortunas y compartían historias de viajes en pareja como inversiones en la relación. Y Clara absorbía todo eso como una esponja. Enz contaba con orgullo que su esposo le había regalado un bolso de 2,000 libras por haber tenido una semana estresante. Laura aportaba que su ex finalmente había aprendido a ser agradecido, pagando sus fines de semana de spa. Zara mostraba tableros de Pinterest con anillos de compromiso más caros que mi camioneta. Javier me advirtió de nuevo: esas mujeres son veneno.
Le llenan la cabeza de fantasías que no puedes ni debes cumplir. Y entonces llegó el tema del coche. El aire acondicionado del Honda dejó de funcionar. Arreglarlo costaba unas 300 libras. Pero para Clara, eso era la excusa perfecta. Es una señal de que necesitamos otro auto. Empezó a enseñarme opciones de leasing, a hablar de imagen y fiabilidad. Todos los vecinos manejan BMW o Audi, dijo como si eso tuviera algún peso en nuestras finanzas. ¿Qué dice de nosotros que yo conduzca el coche más viejo de la calle? Y así cometí el segundo mayor error de mi matrimonio. El primero fue comprar esa casa. Pero esta vez fui más precavido. Firmé el contrato del BMW solo a mi nombre. Le dije que era por condiciones de crédito más favorables, pero la verdad era que empezaba a protegerme. Ella consiguió su trofeo. Las cuotas eran ridículas, pero juró que haría horas extra para compensarlo. Juró que era lo último que pediría, que solo quería sentirse orgullosa de lo que habíamos construido. Nunca cumplió nada de eso. No solo no hizo horas extra, sino que empezó a trabajar menos. Se reportaba enferma con más frecuencia, tomaba descansos más largos. En general, se comportaba como si su empleo fuera un pasatiempo ahora que tenía su símbolo de estatus. El BMW se convirtió en su nueva identidad. Hubo una etapa en la que Clara no se despegaba del teléfono. Todo lo compartía, desde una foto de su café hasta frases como elevando mi estilo de vida, acompañadas por imágenes perfectamente encuadradas de rincones de nuestra casa. Mientras tanto, yo comía lo que hubiera a mano y evitaba salir con amigos porque la economía no nos daba respiro. Esa noche decidí enfrentar el tema. Le mostré los números, le expliqué la presión que llevábamos encima y le propuse replantearnos algunos gastos. Su respuesta me dejó helado. Si no puedes mantener a tu esposa como se merece, entonces quizá deberías esforzarte más. Esforzarme más. Ya estaba trabajando 65 horas por semana. Tenía las manos llenas de callos por pasar los días cargando herramientas. Llegaba a casa molido. Aún así, parecía que nada era suficiente. En ese instante empecé a perder el respeto por la mujer con la que me había casado. La Clara que conocí valoraba el esfuerzo. Entendía el sacrificio. Esta nueva versión era otra persona. Todo cambió realmente cuando Clara cayó en el mundo de las influencers de estilo de vida en Instagram y TikTok. Al principio parecía inofensivo, vídeos de cocina, decoración, moda. Pero pronto su feed se llenó de contenido donde jóvenes, siempre impecables y vestidas como si vivieran en una postal de los años 50, hablaban sobre energía femenina, sumisión voluntaria y ser una esposa tradicional. Todo giraba en torno a cómo conseguir que sus maridos solventaran lujos y caprichos con una sonrisa. Empezó a ver eso a diario, como si fuese una religión. Yo llegaba cubierto de polvo y cemento, y ella estaba en el sofá viendo a estas chicas hornear pan artesanal en cocinas más caras que mi camioneta. Me mostraba los vídeos como si fueran inspiración. Mira esto, así podríamos vivir si cambiáramos nuestras prioridades. Lo que en realidad quería decir era, si ganaras más, yo podría dejar de trabajar. A Laura le encantó esta nueva versión de Clara. Se reunían con otras dos amigas, formaban su trinidad sagrada y analizaban estos contenidos como si prepararan una tesis. Tomaban notas, compartían capturas, hacían grupos de chat para intercambiar ideas. Una de ellas presumía de que su esposo, que trabajaba en finanzas, le compraba todo porque valora lo que aporto a la relación. Cuando le pregunté a qué se refería exactamente con ese aporte, Clara me acusó de ser un machista que no entendía el valor del trabajo emocional. Zara, otra del grupo, comenzó a llevar artículos sobre mujeres de alto valor y energía femenina a sus reuniones de vino. De pronto, cada charla giraba en torno a lo que las mujeres merecen y cómo los hombres de hoy habían olvidado cómo cuidar a una esposa. Y lo más irónico, todo ese discurso venía de mujeres que no habían sostenido una relación sana en su vida. Mientras Clara se obsesionaba con su nueva identidad, yo empecé a tomar precauciones. Abrí una cuenta separada para algunos ingresos del negocio, algo completamente legal porque tengo una empresa individual. Comencé a registrar sus faltas al trabajo y sus comentarios sobre querer renunciar. Guardaba capturas de pantalla de sus publicaciones, sus tableros de Pinterest llenos de lujos, sus interacciones con contenido sobre esposas tradicionales. Incluso grababa nuestras conversaciones. Vivimos en un estado donde es legal con el consentimiento de una sola parte. Javier, uno de mis amigos, notó el cambio. Un día, después de presenciar otra de sus rabietas, me dijo: «Estás jugando ajedrez mientras ella juega a las damas». Tenía razón. Lo que más me dolía era ver cómo cambiaba su actitud hacia su trabajo. Cuando nos conocimos, Clara era ambiciosa, dedicada. Había llegado a un puesto de dirección y estaba orgullosa de ello. Ahora hablaba de su empleo como si fuera una tortura. «Estoy cansada de ser masculina todo el día», decía, como si gestionar proyectos fuese igual que picar piedra. Según ella, las mujeres no deberían vivir así. Cuando le recordaba que su salario pagaba el BMW que ella misma insistió en tener, se ponía a la defensiva. «El dinero no lo es todo, y mi felicidad, mi plenitud como mujer», respondía. Yo guardaba cada publicación en la que expresaba su deseo de dejar de trabajar y ser mantenida.
vida. Las llamaba amigas digitales. Nunca se sabe cuándo hay que seguir el rastro. La gota que colmó el vaso fue cuando empezó a sabotear activamente su rendimiento. No se fue del trabajo con dignidad. Simplemente comenzó a llegar tarde, tomarse almuerzos largos, generar conflictos. Todo siguiendo el plan que Laura le había vendido. Haz que te despidan y que te paguen indemnización. Una mujer sin experiencia laboral real dando consejos sobre cómo ser despedida estratégicamente. Increíble. Cuando le dije que estaba preocupándome, Clara soltó una frase que me marcó para siempre: un hombre de verdad estaría feliz de mantener a su esposa por completo. No respondí, solo me quedé en silencio, mirando a la mujer que solía amar y preguntándome en qué momento dejó de verme como su compañero y empezó a tratarme como si yo fuera su jefe con beneficios. Javier estaba presente cuando lo dijo. Me miró como si acabaran de darme un diagnóstico terminal. Ya luego, cuando ella subió, se acercó, me puso la mano en el hombro y dijo: hermano, esa mujer ya no está. La perdiste. Ahora solo queda una copia barata sacada de TikTok, que cree merecer un sueldo solo por existir. Esa noche, tumbado en la cama junto a una desconocida, entendí que tenía razón. Pero también supe que tenía que protegerme. Su obsesión con convertirse en una esposa tradicional se había vuelto casi una secta. Se metió en grupos de Facebook con nombres como Sumisión Femenina con Orgullo y Esposas Tradicionales Unidas. Quería esa vida, pero sin renunciar a las comodidades modernas. Pasaba horas planeando su transformación, mientras pedía comida a domicilio porque cocinar le parecía estresante. Compró vestidos vintage, se inscribió en clases de cocina a las que nunca asistió, armó tableros de ideas que parecían salidos de una alucinación de los años 50. Pero cuando llegaba el momento de hacer algo real, no movía un dedo. Ya me adaptaré, decía. Primero hay que adoptar la mentalidad. Esa mentalidad también incluía contratar una empleada doméstica porque, según ella, nuestra casa era demasiado grande para manejarla sola. Irónico, considerando que había limpiado sin problemas nuestra casa anterior mientras trabajaba tiempo completo. Y mientras ella se sumergía en su fantasía, yo seguía recopilando pruebas. Todo quedaba registrado. Y al mismo tiempo, comencé a moverme con inteligencia en los negocios. Empecé a reorganizar algunos contratos para posponer pagos hasta después de un posible proceso de divorcio. También estructuré proyectos más grandes en pagos escalonados para distribuir los ingresos en distintos años fiscales, y acumulé un fondo en cuentas empresariales que no estaban ligadas al patrimonio conyugal. El trío de amigas de mi esposa respaldaba todas estas ideas con un entusiasmo que parecía sacado de un esquema piramidal. Una tarde de sábado, Javier vino a casa y fue testigo de una de sus reuniones. Yo estaba afuera, reparando la cerca porque no podía pagar a un profesional, mientras ellas se instalaban cómodamente en el salón a planificar mi futuro económico como si fuese una inversión a explotar. Me contó luego que escuchó a Laura decirle a Clara: tienes que demostrar tu valor antes de hacer el cambio. Los hombres no valoran lo que reciben sin esfuerzo. Inés intervino: mi marido no me valoraba hasta que empecé a actuar como un premio. Yo soy el premio. Tú pareces un trofeo de participación. Todos tienen uno, pero nadie lo quiere de verdad. Cuando Javier me contó eso, sentí náuseas. Esa misma noche intenté hablar de nuevo con Clara sobre nuestras finanzas y sus planes. Le mostré el presupuesto, le expliqué cómo afectaría a nuestra vida que dejara su trabajo y le pregunté qué pensaba hacer realmente. Su respuesta fue un ejemplo de lógica retorcida. Según ella, una esposa tradicional aporta un valor que no puede medirse en dinero. ¿Qué estaría gestionando el hogar, apoyando mi carrera, generando un ambiente de paz? Le pregunté si eso incluía encargarse de la cocina, la limpieza, las compras, la organización de la casa. Respondió que supervisaría todo eso, pero que seguiríamos necesitando el servicio de limpieza porque la casa era muy grande. ¿Y la comida? Dijo que aprendería a cocinar con el tiempo. Entonces, ¿qué cambiaría realmente? Mi energía sería distinta. Sería más femenina, más colaboradora, más femenina. Eso lo decía alguien que no había buscado intimidad en meses y que enfrentaba cada charla como una negociación hostil. Javier perdió la paciencia en una cena cuando Clara pasó toda la velada dando un discurso sobre su despertar femenino, como si estuviera en una conferencia motivacional. Él la interrumpió: a ver si entiendo. ¿Quieres dejar tu trabajo, mantener todos tus gastos, contratar a alguien para las tareas del hogar y eso te hace más valiosa en tu matrimonio? Clara se puso roja. No lo entiendes porque nunca has tenido que manejar a una mujer de alto valor. Yo la miré incrédulo. ¿Alto valor? ¿Una persona que no cocina, no limpia, no trabaja y aún así exige lujos? Eso no es valor, eso es mantenimiento costoso con delirios de grandeza. El término mujer de alto valor se volvió su mantra. Lo repetía para justificar cualquier capricho sin aportar nada a cambio. Después de esa cena, se marchó furiosa. Esa noche me acusó de permitir que mi amigo la humillara y me exigió que eligiera entre nuestro matrimonio y mi amistad con Javier. Ahí supe, sin duda, que esto ya no tenía retorno. El golpe final llegó cuando Clara empezó,
deliberadamente, a sabotear su trabajo. Durante 2 meses, su conducta fue tan obvia que su jefe la citó para una reunión formal. Pero en vez de preocuparse por su carrera, se mostró entusiasmada como si estuviera a punto de cobrar un premio. Esa noche regresó con Laura y anunció que estaba lista para dejar atrás su vida corporativa y entregarse de lleno a su viaje femenino. No habló de dinero, ni me preguntó qué opinaba. Simplemente lo anunció. Había pasado meses absorbiendo contenido sobre cómo ser mantenida mientras destruía sus propios medios de sostenerse. Yo ya no estaba para juegos. Perfecto, le dije. Si quieres vivir como esposa tradicional, entonces lo harás por completo. Le detallé punto por punto lo que implicaban esos vídeos que tanto admiraba, levantarse antes que yo cada mañana para prepararme el desayuno, estar arreglada como modelo de los años 50, la casa impecable sin ayuda externa, almuerzos preparados para el trabajo, cena servida al llegar, baño listo, masajes en los pies y, claro, disponibilidad en la habitación, como ocurre en esos matrimonios tradicionales que tanto idealiza. Su expresión se descompuso como si le hubiera dicho que iba a esclavizarla. Eso no era lo que quería decir, exclamó. Eso es lo que hacen todas esas mujeres que sigues. Pensé que querías autenticidad. Entonces se desató. Empezó a gritar que yo era abusivo, machista, controlador, una lluvia de términos aprendidos en sus burbujas de internet. Era como presenciar un bingo feminista en vivo. Estás intentando convertirme en una esclava, gritó. Lo que estoy haciendo es describirte la vida que llevas meses idealizando. Si eso te parece esclavitud, ¿qué dice eso de tus modelos a seguir? Laura, que había estado callada todo el rato como si esperara su momento para intervenir como abogada del divorcio, por fin se metió. Te sientes amenazado por mujeres fuertes que saben lo que valen. No pude evitar reírme. Valor. Traes facturas de peluquería, pedidos de comida rápida y tarjetas de crédito sin pagar. Eso no es valor, es carga. Fue entonces cuando Clara dijo las palabras que sellaron el fin de nuestro matrimonio. Merezco ser cuidada y mantenida porque soy mujer. Así funcionan las relaciones reales. No porque aportara algo tangible, ni porque trabajara o creara algo. Solo por existir. ¿Quieres saber cómo son las relaciones reales? Le dije. Parejas que se apoyan mutuamente, que respetan el trabajo del otro, que no exigen estilos de vida que no pueden sostener. Lo que tú buscas no es un esposo, sino un patrocinador con beneficios. Lo que siguió fue una discusión tan ruidosa que probablemente violamos normas de convivencia en varios vecindarios. Clara me acusó de nunca valorar su trabajo emocional y sus aportaciones invisibles. Cuando le pedí ejemplos, todos implicaban gastar mi dinero o consumir contenido sobre lo especial que era ella. Laura no paraba de lanzar frases como masculinidad tóxica y abuso financiero, sin entender que negarse a pagar por un estilo de vida basado en fantasías no es abuso. Es sentido común. Ahí fue donde puse un límite. Tienes dos opciones. Trabajamos juntos en superar esta locura, o nos separamos. Ya no pienso alimentar esta farsa. No dudó ni un segundo. Eligió el divorcio. Ni terapia, ni negociación. Solo divorcio. Porque, en su mente, cualquier hombre que no estuviera dispuesto a financiar sus caprichos no era digno de su alto valor. Esa misma noche se fue a casa de Laura con una maleta, y con el BMW. Pero yo ya estaba preparado para esa batalla. El proceso de divorcio fue revelador en más de un sentido. Resulta que cuando tú llevas años siendo financieramente responsable, y tu pareja se ha endeudado manteniendo apariencias mientras sabotea su propio empleo, los jueces prestan atención. Mi abogada, una especialista en este tipo de casos, me preguntó en nuestra primera reunión si tenía pruebas. Le entregué todo, grabaciones de Clara hablando de cómo iba a hacerse despedir, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes diciendo que merecía ser mantenida, estados de cuenta donde se veían sus gastos y evidencia de su nula intención de asumir tareas como esposa tradicional. Mientras revisaba los documentos, sonrió. Esto es oro puro. Básicamente construyó su propio caso en contra del derecho a pensión. El análisis financiero fue incluso más aplastante. Un perito rastreó cada gasto de Clara en los últimos 2 años. Los resultados fueron impactantes. Había gastado más en ropa y estética que lo que muchos ganan en 12 meses, y mientras tanto, su contribución al hogar era cada vez menor. Mis registros financieros mostraban un crecimiento constante de ingresos, reinversiones prudentes y una planificación económica sólida. En cambio, los movimientos de Clara reflejaban compras impulsivas financiadas con tarjetas de crédito, las mismas que yo terminaba pagando. El juez no quedó nada impresionado con los argumentos de su equipo legal. Intentaron alegar que ella había renunciado a su carrera por el matrimonio, pero mi abogado presentó grabaciones donde Clara presumía de haber manipulado su salida laboral para obtener una indemnización. Difícil hablar de sacrificio cuando se escucha a alguien decir con tono triunfal, estoy cansada de trabajar, me merezco que me mantengan. En las grabaciones, ella misma admitía haber evitado reuniones y planeado su despido como si estuviera organizando su jubilación. No dejó nada atrás por la relación, más bien, orquestó su salida para mantener intacto su estilo de vida. Tuvimos que vender la casa, que apenas había subido de valor en el poco tiempo que la habíamos tenido. Tras los costos de cierre,
los honorarios de la inmobiliaria y el hecho de que casi no habíamos abonado el capital del préstamo, el monto restante para dividir era mínimo. Clara quedó devastada. Ella contaba con irse con cientos de miles. Y para su sorpresa, el contrato del BMW estaba a mi nombre. Eso significaba que el coche se quedaba conmigo. Ver su reacción cuando comprendió que había perdido su auto insignia fue casi tan gratificante como haber ganado la lotería. Gritaba en plena negociación: «No puedes quitarme mi coche». Mi abogada, con toda calma, le respondió: «No es tu coche, está a nombre de él, él lo paga, es legalmente suyo». Fue un espectáculo. Laura incluso intentó argumentar que Clara necesitaba el auto para ir a trabajar, olvidando convenientemente que llevaba meses buscando la forma de que la despidieran. Por fortuna, había sido precavido con las finanzas. Mantuve siempre una separación estricta entre lo personal y lo empresarial, así que mi compañía quedó protegida. El juez reconoció que mi negocio era el fruto exclusivo de mi trabajo y experiencia, sin participación de bienes conyugales. Al final, Clara se fue con la mitad de lo obtenido por la venta de la casa, alrededor de 12,000 libras, la mitad de los ahorros, unos 8,000 libras que dejé antes de transferir el resto a otra cuenta, algunos muebles, y nada más. Ni pensión, ni derecho a mis ingresos futuros, ni vínculo con mi empresa. La diferencia fue abismal. Sin tener que financiar el estilo de vida de Clara, volví a tener ingresos disponibles. Retomé salidas con amigos, comencé a comer mejor, empecé a ahorrar, algo que no lograba desde hacía años. Volví al gimnasio, bajé 11 kilos, gané masa muscular, y sinceramente, me veía mejor a los 40 que a los 30. El trabajo volvió a ser un placer sin la presión asfixiante de la hipoteca. Empecé a elegir con qué proyectos quedarme, centrándome en remodelaciones de mayor calidad y clientes con más visión. Es sorprendente lo que cambia la vida cuando dejas de vivir al borde del abismo financiero. 6 meses después, comencé a salir de nuevo. La diferencia era abismal. Conocí a Rebeca, una mujer de 35 años, docente, con ingresos propios, que divide la cuenta en las cenas, conduce un Toyota pagado y se ve mejor con un vestido sencillo que Clara en cualquier prenda de diseñador. Lo más importante, valora el esfuerzo, no lo exige como una obligación. Creció en una granja, conoce el valor del trabajo y ha ganado cada centavo con el sudor de su frente. Cuando le hablé de mi negocio, no preguntó qué podía obtener de él. Me hizo preguntas inteligentes sobre crecimiento y oportunidades de mercado. Nada que ver con la superficialidad. Pero claro, todo cambió cuando los rumores llegaron a Clara a través de conocidos. Ahí comenzó el bombardeo de mensajes: «¿Cómo te atreves a seguir adelante tan rápido? No puedo creer que ya estés con otra, seguro esa mujer solo te está usando». La ironía era tan gruesa que cortaba el aire. Después vinieron los mensajes de voz: «He aprendido mucho sobre mí misma. Me doy cuenta de que lo nuestro era especial». Traducción: «No consigo a otro que me pague la vida que quiero». Como no respondí, pasó a otro nivel, apareció en obras donde yo trabajaba exigiendo hablar conmigo, empezó a llamar a la escuela de Rebeca, intentó generar conflictos, incluso creó perfiles falsos para espiarnos en redes sociales. Su séquito, al que siempre llamé la Trinidad, también perdió la compostura. Rebeca publicaba en Facebook frases pasivo-agresivas sobre hombres que abandonan a sus esposas por mujeres más jóvenes, sin entender que divorciarse no es abandonar, es liberarse. Inés insinuaba que todo era karma, mientras su esposo revisaba con lupa sus gastos. Y Zara, su compromiso se canceló cuando su prometido descubrió que, en lugar de una dote, traía una montaña de deudas. La gota final fue cuando Clara irrumpió en un restaurante donde Rebeca y yo cenábamos. Caminó decidida hacia nuestra mesa, como si fuera a pronunciar un discurso. «Así que esta es ella», dijo mirando a Rebeca de arriba a abajo, como si evaluara una vaca en exposición. «Espero que sepas con qué tipo de hombre estás». Rebeca, sin inmutarse, le respondió: «¿Te refieres al que trabaja, paga sus cuentas y no espera que otros mantengan su estilo de vida?» Sí, lo entendí muy bien desde el principio. Clara se puso roja, pálida, azul, su rostro parecía una lámpara de estados de ánimo. «Él nunca podrá darte lo que mereces», espetó antes de irse. «Suerte que yo sí puedo darme lo que merezco», replicó Rebeca sin pestañear. En ese momento, supe que nunca había estado tan atraído por alguien en mi vida. Clara se marchó, pero no sin antes volcar un vaso de agua y llamarnos patéticos a los dos, dejando al restaurante entero en silencio. Días después, me escribió nuevamente. Esta vez, prometía cambios. Decía que podía ser la esposa que siempre quise, que haría las cosas distintas, como si estuviera negociando un contrato de reconquista. Pero el hombre que había amado desapareció mucho antes, reemplazado por alguien que veía en mí solo una billetera con patas. Le respondí con un solo mensaje: «Si vuelves a contactarme, solicito una orden de restricción». Luego la bloqueé. Nunca más supe de ella. Al parecer, comprendió que hay errores que no se pueden deshacer. La última noticia que tuve fue que seguía viviendo en casa de Laura, con un trabajo a medio tiempo en una tienda y conduciendo un Honda usado. Y aún así,
continuaba publicando en redes sobre saber lo que vale. Mientras tanto, dormía en el cuarto de invitados de su hermana. De todo esto, me quedó una enseñanza clara: el respeto es el pilar de cualquier relación. Cuando se pierde, todo lo demás es mera apariencia. Clara dejó de valorar mi esfuerzo, mis decisiones y, con el tiempo, dejó de respetarme como persona. Se dejó absorber por un mundo de apariencias y falsas promesas donde creía merecer una vida de lujos sin haber trabajado por ella. Hoy sé que aún hay mujeres que entienden lo que significa una verdadera sociedad, que aprecian el compromiso, que suman en vez de exigir. Rebeca lo demuestra cada día. La clave está en detectar las señales a tiempo, y tener el valor de alejarte cuando alguien te muestra su verdadero rostro.